12 pares, donde la mayoría se originan en la parte inferior del encéfalo y en la parte superior de la médula. Aquí en este dibujo están las 12 clases de nervios, más o menos en su ubicación en el cerebro. Su ubicación del cerebro. También esas 12 tipos de nervios los encontramos también como en 3 clases, que son los sensitivos, los motores y los mixtos. Para mirar estas clases de nervios podemos explicar en una valoración médica, donde nos permite identificar la integridad y el funcionamiento de cada uno de ellos. Bueno, el primero es el nervio olfatorio, que es lo del olfato, que nos ayuda a percibir los olores. Entonces, podemos hacer fácilmente un ejercicio para valorar cómo tenemos ese nervio, si lo tenemos bien o lo tenemos mal. Entonces, para eso podemos cerrar los ojos, nos tapamos una fosa nasal y con la otra se pasa alguna esencia, algo que tenga un aroma y ponernos a percibir el olor, para así, digamos, esto nos puede ayudar para saber, digamos, si nosotros tenemos pérdida del olfato o si o disminución. Entonces, cuando es la pérdida del olfato, eso se llama anosmia, y cuando es la disminución se llama hiposmia. El segundo nervio tenemos el óptico, acá. ¿Y ese primero, que es el olfatorio, qué es? Es un nervio sensitivo. Sensitivo. Acá tenemos el óptico, que también es sensitivo. Ahí podemos, hay 2 clases es el encargado de la visión, y podemos valorarlo de 2 maneras, que es una manera es con la carta de Snesh. Esa carta es cuando uno va a Optometría, que le ponen a una tabla con letras, le tapan a uno un ojo a cierta distancia y uno va diciendo si esa letra es la correcta o no. Y tenemos la compimetría, que es evaluar el espacio visual. Este se basa más que todo es poner un objeto de frente, y él dice, la persona hace el ejercicio con Ángela. El paciente tiene que mirar de frente, y el que lo está evaluando le pregunta si a esta distancia ve el espejo. Si ella dice que sí, mueve hacia el otro. Y si ella dice, digamos, a esta distancia que no ve, es porque ya tiene un problema en la visión. Despacio. Sí, sin mover la cara, simplemente moviendo los ojos. Apenas mover los ojos. De reojo. Sin mover la cara. Bueno, está el nervio ocular motor, el patético y ocular externo, que estos son motores, o sea, son nervios motores. Bueno, esto más que todo quiere mirar es como el movimiento de los ojos. Digamos, ya es la pupila, que si la pupila... ¿Cuál? ¿El motor ocular? Sí, o sea, es que ahí están los 3. Tres en uno. Sí. Entonces ahí es más que todo, digamos, si la pupila se contrae o si se dilata. Entonces, digamos, para eso, bueno, dependiendo a la luz y también de la distancia, porque entonces esto ya, digamos, la valoración para eso es, digamos, lo que ella decía, con un objeto. Entonces, digamos, de acuerdo a la distancia y de acuerdo, digamos, que digamos, si uno le coloca el objeto y uno va a hacer es moverlo a ambos lados, arriba, abajo y diagonal. Y ahí se sabe cómo es digamos, cómo se mueve la pupila. Porque, digamos, esto, bueno, es más que todo. Y digamos, si la pupila se dilata, es porque digamos la persona ahí en eso se está presentando una midriasis, y cuando se contrae es una miosis. El otro nervio se llama trigémino, que es nervio mixto. Acá se llama trigémino porque posee
ramas sensitivas, que es la maxilar inferior, la superior y la oftálmica. En esta intervienen en la parte anterior de la cabeza, hacia acá, la cavidad bucal y la dermis de la cara. Acá para valorar este tipo de nervio podemos colocar estímulos sobre la piel. Acá podemos, un ejemplo, hacer un pequeño, con una aguja, si siente dolor, colocarle hielo si siente frío, o colocarle algo caliente para ver si el paciente reacciona ante esos estímulos. Si no, podríamos decir que esto tiene una disminución de fuerza en los músculos masticadores o una pérdida de la sensibilidad. Bueno, está el nervio facial, que es un nervio mixto. Digamos, posee dos fibras, una que es una fibra motora, que esto es, digamos, la contracción de los músculos de la cara, que es la motora de los músculos de la cara, y la sensitiva, que ya es la parte anterior de la lengua, que es donde percibimos los sabores de la comida, si es dulce, salado y todo eso. Entonces, digamos, ya para, digamos, saber eso, digamos, uno lo que llega a hacer es, digamos, se cierran los ojos, porque la gracia no es uno ver el alimento, sino percibirlo solamente con la lengua, ¿sí? Con la parte anterior de la lengua. Entonces se cierran los ojos y la gracia es detectar si lo que uno está tocando es dulce, salado, agrio, o sea, percibir solamente con la lengua más no con la visión. Entonces, digamos, la pérdida ya del gusto, o sea, con esto, ¿sí? O sea, al hacer este ejercicio se puede decir que si la persona tiene alguna pérdida del gusto, que digamos los gestos que ella hace, porque digamos cuando uno, digamos, prueba algo agrio, obviamente uno va a hacer unos gestos. Entonces, ¿cómo son esos gestos dependiendo de lo que está probando? Y digamos también la frente, porque la frente también nos muestra cómo reaccionamos a eso. Las expresiones. Sí, nuestras expresiones faciales. El otro tipo de nervio es el auditivo o el acústico, acá. Este es un nervio mixto, que este nervio participa en el equilibrio, la coordinación y movimiento y cambios de posición. En la valoración se hace, lo que se hace es hacerle al paciente que cierre los ojos y se le coloca un reloj en la parte posterior de la cabeza. El paciente tiene que decir hacia dónde están yendo las manecillas del reloj. Y la del movimiento, se pone a caminar el paciente en una línea recta. En esta podemos hallar que el paciente puede presentar hipoacusia, que es la disminución de la audición. Puede presentar acusia, que es una audición normal, y la ataxia, que es una descoordinación de movimientos. Está el nervio glosofaringeo, que es mixto. Glasofaringeo. Glosofaringeo. Glosofaringeo. Esto es glosofaringeo, es que falta la tilde. Bueno, eso es, sí. Esto es, digamos, la sensibilidad de la mucosa de la faringe, es ya, digamos, el paladar blanco y la parte posterior de la lengua, o sea, ya no es la anterior, sino ahora la posterior. Entonces ahí lo que se busca es, digamos, poner a la persona que cierre los ojos. Digamos, se le coloca alguna sustancia en la parte posterior de la lengua, y sí, para que así ya identifique, digamos, sepa identificar entre la sal y el azúcar. Tenemos el nervio vago, acá, que es un nervio mixto. En este interviene la deglución, la vocalización del ritmo cardíaco y la secreción del jugo gástrico. Acá la valorización se hace con un bajalenguas, se le coloca hasta la parte, digamos, hasta el fondo, para la parte posterior de la lengua, para provocar el reflejo de náuseas. Se observa en este nervio, se observa la posición de la vulva, de la úvula,
y acá podemos encontrar problemas de deglución. Está el nervio espinal, que es un nervio motor. Esto ya digamos en los movimientos de flexión, rotación y extensión de hombros y cabeza. Digamos, un ejercicio que puede ser es, digamos, lo voy a hacer con ella. Es, digamos, decir, o sea, yo le digo a ella que gire la cabeza a un costado. Entonces, ¿cómo giraría la cabeza a un costado? No, sería así, ¿cierto? Entonces yo con mis manos lo que voy a hacer es oprimir una fuerza contraria, ¿sí? Esto. Lo mismo se puede hacer con los hombros, hacer que, digamos, ella suba los hombros y yo hago una fuerza contraria y ahí se va a saber, digamos, si sufre de atrofia o parálisis, sí, atrofia. O sea, ¿qué pasa cuando tiene bueno, Esto ya es una enfermedad. Eso sí ya no. Bueno, sí, ahí sí, digamos, de acuerdo a ese ejercicio, te puedes saber si tiene atrofia o alguna parálisis o parálisis de Esternocleidomastoideo. Acá tenemos el nervio hipogloso, acá, que es un nervio motor, al igual que el nervio espinal, lo podremos valorar. O sea, se tiene en cuenta los movimientos de la lengua. Acá lo podemos valorar con un bajalenguas. Se le coloca el bajalenguas y se le pide al paciente que mueva la lengua y el doctor lo que va a hacer es hacer la fuerza contraria a la que está haciendo el paciente. Y ahí se tiene en cuenta si el paciente logra llevar el... Como el compás, como... Sí, como el doctor lo está sugiriendo.